ritmo, digamos que producían una pequeña contracción, pero no era significativa. La verdadera contracción estaba en las espigas, ¿no? Los potenciales de acción. En este gráfico tienen esta comparación. Vean ustedes las fuerzas de contracción versus las ondas lentas y los potenciales de espiga. Vean ustedes cómo una onda lenta produce una contracción como esta, pero una onda lenta sobre la cual se lleva una onda en espiga, miren la contracción que produce, mucho más fuerte, ¿no? Por eso la superposición de los dos estímulos nos genera un movimiento real. Y esto, gracias a esta despolarización, producto del equilibrio de calcio, la activación de los canales de calcio sensibles a voltaje, que permiten ingresar calcio al citosol y realizar todo el proceso contrario. Y el segundo nivel, ya hablando propiamente de las células superficiales de Cajal, conocidas como marcapasos del tracto digestivo, tiene estas características. Es una mediadora de la transmisión nerviosa, ¿no? Traduce las señales de las neuronas motoras hacia el músculo liso. Esta función mediadora hace que estas células no sean ni neuronales ni células musculares, son intermedios, son unas células especializadas que permiten esa traducción de una información de una fuente hacia otra. Esto hace que esas despolarizaciones empiecen a darse de manera sostenida, contenida, llamándose pues o generando esa propagación, ¿no? Avanzan las ondas lentas y cada vez que avanza va generando contracciones, y siempre, lo interesante además es que siempre estas contracciones se van a producir en el sentido cefalocaudal. Siempre en el sentido cefalocaudal. Por eso es que no regresa la comida. Aparte de los esfínteres, no regresa. A menos que haya una alteración. Le metas calor, le metas frío. Va y viene la comida. Ni los cólicos, dolor. Entonces, tienes tú la propagación de las lentas, la orientación cefalocaudal de ese movimiento y también genera señales sensitivas que van a estimular al músculo liso para su contracción. Decíamos, sensibilidad al frío, sensibilidad al calor, sensibilidad a la distensión. La distensión genera contracción, desencadena esos potenciales en espiga para su contracción. Entonces, las células de densidad de Cajal del plexo mesentérico sí termina siendo mucho más densa en el intestino delgado que en el estómago. Por eso que su contracción es mucho mayor. Es más, el tono es mayor. Esto va de relación con la frecuencia que habíamos visto, ¿no? Le da mayor motilidad al intestino delgado. ¿Con cuánto? 12, ¿no? 12 por minuto. Y en el colon hasta 8. Y en el antro pilórico 3, ¿no? Hay menos concentración ahí. El sistema nervioso entérico, mira qué envidia. 500 millones de neuronas. El equivalente a lo que hay en la médula espinal. Por eso decíamos que es un cerebro, y así se lo conoce en los libros. El cerebro entérico, el cerebro intestinal. La cantidad de neuronas que tiene es tremenda. Y están, pues ya ustedes saben, divididos en estos dos plexos, ¿no? Meissner y Auerbach. Ya saben que uno está relacionado más con la actividad muscular, mientras que el otro más con la actividad de la secreción de las mucosas, de las glándulas mucosas que están en el tubo digestivo. 3 funciones básicas de estas neuronas del sistema nervioso entérico a través de estos tipos, ¿no? Las motoneuronas, interneuronas y neuronas aferentes primarias. ¿Qué hace una neurona aferente? La aferencia, ¿qué significa? Que recibe señales. Son los chismosos, ¿no? Las chismosas. Cogen la información y se la llevan arriba, ¿no? La aferencia. Las interneuronas son las que vinculan
la neurona aferente con la neurona eferente o con el órgano efector. Es quien modula o regula el paso de esa información de una a otra neurona. Y las motoneuronas musculares son las que serían nuestra vía eferente, ¿verdad? Nuestra vía eferente. Toda aferencia busca una respuesta y siempre la respuesta es motora a través de la vía eferente. Por ejemplo, respuesta motora luego de que su vía aferente, oído auditivo, llevar el mensaje, ¿no? Disculpa, solo para darle el ejemplo. Entonces, vía aferente, vía eferente, respuesta exigida. Aquí en las motoneuronas tenemos una vía excitatoria que es mediada por la acetilcolina. ¿Y quién de los dos sistemas autonómicos utiliza acetilcolina? Las motoneuronas. Tenemos dos sistemas nerviosos adicionales al entérico. Uno es el simpático y el parasimpático, ¿verdad? ¿Quién utiliza la acetilcolina como neurotransmisor? Parasimpático. El parasimpático, ¿no? La acetilcolina. El simpático utiliza la noradrenalina. Entonces tenemos acá la acetilcolina. Y miren, esta acetilcolina es excitatoria. Entonces, parasimpático, excitatorio en las células, las motoneuronas musculares. ¿Y quién lo inhibe? El no. ¿Quién es el no? El óxido nítrico. El óxido nítrico. El óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Estos dos son los principales inhibitorios de esta músculo. Estas motoneuronas obviamente se van al músculo liso, tanto circular como longitudinal. Las interneuronas tienen una función más de conexión y las neuronas aferentes primarias, las IPAN, son las que detectan justamente esa distensión. Esa distensión para provocar la contracción y estímulos químicos. En el niño es bien notorio esto. ¿Qué pasa con el niño? ¿Alguna vez han visto a un niño que está comiendo? Mamá, ¿quiere ir al baño? ¿Sí? ¿Han visto eso? Está comiendo. ¿Y la mamá qué le dice? Oye, recién estás comiendo y lo vas a botar. Come, cara, no vayas. Así le dicen. ¿Qué está pasando? La comida llega, el estómago se distiende, esa distensión envía un mensaje aferente, ese mensaje aferente es interpretado aquí y por una vía nerviosa específica se va hacia el colon y provoca el estímulo contráctil del colon. Y cuando el colon se contrae, es mensaje de que la defecación está lista para ocurrir. Entonces, a esto se le conoce como reflejo gastrocólico. Gastrocólico. Típico de los niños. En el adulto se suele perder, se suele dormir, pero en algunas personas persiste por mucho tiempo. Pero no necesariamente si tienen la necesidad de ir al baño, ¿no? Sí, claro, se estimula, se contrae el colon y tienen ganas de ir al baño y es real, es real. Ahora, no hay nada para evacuar, es otra cosa, pero sí sienten, el niño lo siente y siempre hay que decirle a la mamá, no, eso es correcto, eso es real, llévelo y no se preocupe porque él va a agotar su pasado, no su presente, ¿no es cierto? Ahí puedes investigar lo que comió ayer, anteayer. Por eso cuando se come la moneda la mamá está esperando, ¿no? Un día, Los pañales también los revisan, todos los pañales todos los días. ¿Cómo es que se logra esta comunicación entre el sistema nervioso entérico y nuestras células vasculares? Acá tenemos estos tres potenciales de acción que ocurren. Esto se lo dejo como referencia. Tenemos este potencial que es el de acción rápida, excitatorio, este otro que es excitatorio pero lento, y tenemos este inhibitorio lento. Cada uno de ellos, miren acá están los tiempos de acción, miren rápido. Este de acá provoca una excitación para la contracción en menos de 50 milisegundos. 50 milisegundos. Y el lento se va hasta los 120. Mientras que el inhibitorio, el postsináptico inhibitorio, necesita la hiperpolarización para poder actuar, lo que le toma más tiempo. En estas descargas eléctricas, estos estímulos nerviosos, es que se logra producir aquí el potencial de acción.
¿En quién? En las neuronas S. ¿Quiénes son las neuronas S? Acá está, las neuronas S, neuronas musculares, ¿no? Neuronas S. Y aquí la postsináptica sensorial lento en las neuronas S y H. ¿Cuál es el S? Ya hemos visto cuál es el S. Y acá está el tipo H, las aferentes primarias, la que llevan al chisme, ¿no? O sea, entonces diríamos que los chismes llegan más lentos. ¿Sí? Acá está, excitatorio lento. El chisme llega más lento y eso deberíamos aprender todo, ¿no? Del intestino. En el inhibitorio, la hiperpolarización, hay los plexos mucosos son los que participan y básicamente actúan las terminaciones adrenérgicas. ¿Quiénes son las terminaciones adrenérgicas? El simpático, ¿verdad? Con la adrenalina, la noradrenalina. Por eso decimos que el simpático es inhibitorio. El simpático es inhibitorio. El parasimpático es excitatorio, ¿no? El reflejo peristáltico, la ley del intestino. En el lado oral hay contracción y en el lado aboral hay relajación. Lo que les decía, si yo quiero que el alimento viaje de cefálico a caudal, la contracción tiene que ser en este sentido, ¿cierto? Tiene que ir acá. No puede ser acá y así al mismo tiempo. Pero esto debe ser sincronizado. Dos porciones están consecutivas, una se contrae, la otra se relaja. Luego esta se contrae y esta se relaja. Luego esta se contrae y esta se relaja. Y así voy avanzando, contrayendo y relajando. Y así voy asegurando el flujo unidireccional de todo el contenido. Esta armonía está dada por esta ley del peristaltismo, siempre en el sentido cefalocaudal o oral aboral, siempre, ¿ya? Lo patológico es que esto no ocurra, lo fisiológico es que esto se dé. En una contracción, ¿qué ocurre? El músculo circular y longitudinal se acortan. Las interneuronas ascendentes y las motoneuronas excitatorias participan. En una relajación, miren, el músculo circular se relaja y el longitudinal se contrae. ¿Entienden? Cuando me contraigo completamente. Las dos capas se contraen. En la relajación, el músculo circular se relaja, mientras que el longitudinal se contrae. ¿Por qué será eso? El longitudinal también se contrae igual. El longitudinal se contrae y el circular se relaja. ¿Qué decíamos? El circular que hacía reducía diámetro, ¿verdad? El circular reduce diámetro. Si se relaja, el diámetro aumenta. El longitudinal, ¿qué hace? Acorta. Entonces, si yo quiero que el bolo avance, dilato y me acorto. ¿Por qué? Cuando yo me voy a contraer, todo ese bolo lo voy a mandar con fuerza. Dejo espacio para que se pueda. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no me contraigo longitudinal? Esto se va a alargar. Entonces todo el contenido se va a diluir. No va a haber distensión para el estímulo de contracción. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Esto me gusta preguntar en el examen. Pero como ya lo preguntó, probablemente no lo haga este semestre. ¿Quién sabe? Esto se lo dejo de tarea. Lo que hemos dicho está aquí. Y está en el capítulo que les he mencionado del fisiología humana del tarjeta. Vean ustedes, miren, son dos gráficos distintos relacionados. ¿Qué está pasando aquí? Esto sería el lado aboral o el lado oral. Oral. Se está contrayendo las dos capas. Aquí en el aboral, ¿qué está pasando? Circular se está relajando y la longitudinal se está contrayendo y ahí ocurre la propulsión. Luego esto se va a contraer y esto se va a relajar y así sigue avanzando. Y esto se relaciona con estos fenómenos. Fíjense ustedes,
aquí se estiró, esto antes de contraerse se estiró como acá, se estiró. Este estiramiento genera el estímulo para la contracción, para que se den los potenciales de espiga. ¿Recuerdan? Dijimos que los potenciales de espiga sobre las ondas lentas se dan por un estímulo mecánico de distensión. En este caso, el polo llegó, distendió, son captadas por las células artificiales de caja y eso genera músculo liso y genera el potencial de espiga para la contracción. Y ahí actúan todas estas neuronas inhibitorias para evitar que el músculo al inhibir la inhibitoria se produce la contracción. Rompecabezas para ustedes. Ahora, hemos visto el peristaltismo, ¿no? La ley del peristaltismo va en este sentido. Ahora, sin embargo, hay dos patrones de movimiento distintos. Uno de ellos es este patrón peristalsis. ¿Qué hace la peristalsis? Lo que hemos conversado ahorita. Avanza el producto hacia adelante, lo sigue avanzando. El otro patrón es la segmentación, que es retiene, avanza, y así está jugando con el bolo para tratar de compactar, tratar de triturar más los nutrientes dentro de ese lumen. Entonces, con el peristaltismo que tenemos, llevamos los restos hacia la región anal, mientras que la segmentación lo mantenemos allí todavía. El alimento se contrae simultáneamente, la comida se compacta, se mezcla con los jugos digestivos y mantiene todavía la digestión química y la digestión mecánica para seguir escindiendo y lograr la absorción de los nutrientes. Así que esto no solamente se da en el estómago, principalmente se da en el tubo digestivo. Entonces, vean ustedes, en un primer momento se contrae, mientras que este se relaja, el siguiente segmento se contrae. Y luego, esto se contrae, esto se relaja y esto se contrae. Ese juego, contracción, relajación y contracción, hace que se compacte. Luego este se contrae, se relaja, se contrae y se compacta. Un resumen de los neurotransmisores, decíamos, vean ustedes, la acetilcolina es excitador, mientras que el óxido nítrico es el gran inhibidor. El otro gran inhibidor es el BIP y la sustancia P, el otro excitador. ¿Qué cosa va a producir? Acá tenemos el incremento de la motilidad y la secreción. O sea, el parasimpático no solamente estimula la movilidad del tubo digestivo, sino también la secreción. ¿Secreción de quién? De todas las glándulas. Hoy día han expuesto las glándulas parótidas, las glándulas sublinguales, y todas ellas son estimuladas por el parasimpático, ¿verdad? En realidad por los dos. Hay una excepción, el simpático también estimula la secreción de saliva. No es inhibidor, pero quien da mayor y trasciende más en la secreción final es el parasimpático. De ahí que un símbolo del escupir sea un símbolo de no te tengo miedo. ¿Han visto eso ustedes? ¿Dónde vive usted? No tiene calle. Que a los vaqueros cuando escupían por ahí. El día a día. No sé, ¿De no qué sé. va a resonar? La Victoria, Guaytán, esos son lados. ¿Qué quiere conmigo? ¿Han visto eso o no? No sé. ¿Te quieres pelear con alguien? Alguien te quiere intimidar. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Han visto eso, no? El escupir es un símbolo de no te tengo miedo. ¿Y por qué? ¿Tiene relación con esto? Sí. ¿Ah? Si escupes, tienes saliva. Si tienes saliva, tu simpático y parasimpático están funcionando bien, ¿cierto? En el miedo, ¿qué ocurre? El simpático y el parasimpático no funcionan bien. Se dedican a prepararte para la huida.
Por eso es que las personas cuando están nerviosas hablando en público se les seca la boca. Claro. No tienen. Cuando vamos al día vamos a ver ese detalle. Pero solo para fijar el concepto de que el parasimpático también estimula la secreción, ¿no? Así que si van a escupir para demostrar que no tengan miedo, asegúrense que el otro sabe que escupir es no tener miedo. Entonces, ahora, en el tercer nivel, el sistema nervioso entérico está también vigilado, supervisado por el parasimpático y el simpático, nervio vago, nervios pélvicos y sistemas nerviosos, o sea, las sinapsis colinérgicas. Y en el simpático, el nervio esplánico, que también lleva fibras, inhibe la motilidad y la secreción y mantiene cerrados los esfínteres, ¿no? Un signo importante para nosotros cuando evaluamos un paciente en emergencia es: ¿relajó esfínteres o no? ¿Tuvo una convulsión? ¿Tuvo un accidente de tránsito? ¿Relajó esfínteres? ¿Viene orinado? ¿Viene defecado? Si eso ocurrió, significa que el simpático está afectado, que el traumatismo es también craneoencefálico, ¿no? Y eso también se lo dejo para sus ratos de regocijo, relajamiento, de distensión, ahora que tienen un periodo bastante largo y prolongado, momento preciso para la reflexión, el estudio y el encierro, no para la diversión y la jarana. Vocación de estudio, requisito indispensable para el estudiante de medicina. Vean ustedes tronco encefálico medulloespinal. Aquí tenemos los ganglios que dan origen al sistema parasimpático, los ganglios de las raíces dorsales. Y aquí están los diferentes niveles, ¿no? Acá tenemos el plexo mientérico y aquí tenemos el plexo azul mucoso. Vean cómo aquí tenemos nuestra, ¿cómo se llama esto? Borde cepillo, ¿no? Y aquí tenemos la mucosa. Como este estímulo, la colecitoquinina, envía el chisme, ¿no? Aquí, y este responde haciendo movilización del músculo. ¿Recuerdan la colecitoquinina que hacía en los músculos de la vesícula? Los contraídos. Estimula la contracción, ¿no? La colecitoquinina va a irse a la vesícula y la va a contraer. Se va a ir al ODI y lo va a relajar. ¿Y quién estimula la secreción de CCK? La distensión del duodeno. Cuando pasan los alimentos del estómago al duodeno, se estira, grasa, llama a la CCK, se va a la vesícula y al ODI. Y así ustedes lo interpretan. Reflejos, habíamos hablado del reflejo gastrocólico. Existen tres reflejos más: el enterogástrico, el colonoileal y el de defecación. El reflejo de defecación, hay una clase sobre eso. El reflejo de defecación es un reflejo que te lleva a la defecación sí o sí. O sea, si te dan las ganas, naturalmente irías. Artificialmente no vas. Es decir, la no defecación es voluntaria, la defecación es involuntaria. Entonces, si una persona viene habiéndose defecado, decimos que el control voluntario está alterado. Buscamos qué vía es la que está mal, ¿no? Para que lo comprendan más fácilmente, el recién nacido decide cuándo defecar. Eso es fisiológico. Y cuando el niño decide no defecar y sí defecar, cuando adquiere conciencia, cuando es consciente que tiene esfínteres que los puede ordenar. Cierro mis esfínteres y no los abro hasta cuando yo quiero. Y eso pasa. Si ustedes tuvieran en este momento ganas de defecar, dicen: no, estoy en clase, me la voy a perder, está interesante, no voy, me aguanto. ¿No? Es voluntario. Y eso está, digamos, regulado por tu vía, por los músculos esqueléticos que están en el esfínter externo, mientras que el esfínter interno es involuntario, por eso se relaja. Y cuando ya no se puede porque hay mucha presión, en los pantalones, no te queda otro. Caso clínico, a ver,
Recién nacida con distensión abdominal progresiva, vómitos, retraso en la alimentación, en la eliminación de meconio. ¿Qué es el meconio? ¿Recuerdan qué es el meconio? Es las heces del recién nacido, ¿no? Ese contenido colórico que tiene que es verdecito, una pastita, y otros dicen, me echo la cremita para mi cutis, dicen. ¿Qué dijo? Meconio. No, o sea, palabra. ¿Cómo se llama? Se le pone un enema varitado. Un enema varitado es una sustancia de contraste, no se absorbe, entra y se toma platita para ver la forma del intestino. Y encuentran que hay un estrechamiento en el recto y sigmoides. Es decir, colon transverso, colon descendente, sigmoides se estrecha un poquito y en el recto más, un lapicito. Hay una estrechez ahí. Y notan que hay una dilatación proximal del colon. Eso se conoce como megacolon. Se hace una biopsia y se encuentra aganglionosis total del colon. ¿Qué significa eso? Sí. Ganglio, sin ganglio. Osis, todo. No hay ganglio en todo el colon. ¿Y qué son los ganglios? Acá hemos visto los ganglios, que son los que llevan la inervación para la motilidad muscular. Entonces, si no existen esos ganglios, ¿cómo se conecta el sistema nervioso autónomo? ¿Cómo se conecta el sistema nervioso entérico? ¿No? ¿Qué problemas podría tener esa niña? No habría un sistema nervioso entérico, porque la zona afectada se contrae en vez de paralizarse. Si no hay sistema nervioso entérico, no hay ganglios, no están las células nerviosas entéricas allí. Entonces, ¿quién le ordena al músculo que se contraiga? ¿Por qué está contraído? Porque el músculo es autónomo. El músculo es autónomo. El sistema nervioso entérico no genera contracción, regula. ¿Recuerdan? Regula que aquí se contraiga y aquí se relaje, para que haya peristaltismo. Regula que este se contraiga, este se relaje y este se contraiga para la propulsión. Regula el movimiento en sí en el músculo liso. ¿Qué tipo de inervación faltará entonces? ¿Excitatoria o inhibitoria? Inhibitoria. Claro, porque el músculo se está contrayendo y nadie le dice, oye, no te contraigas. Y eso debería ser el sistema nervioso entérico. ¿Qué nivel de la jerarquía motora está intacto? Músculo, célula intersticial del cajal. Dijimos, arriba está sistema nervioso entérico, ICC y músculo. Este está fallado. ¿Cuál de los dos está bien? Claro, porque se está contrayendo. Hay contracción. Si hay contracción, el músculo liso se está contrayendo. Ese no tiene falla. ¿Y por qué el segmento proximal se dilata? ¿Por qué forma el megacolon? Si este megacolon, esta porción proximal, sí tiene los ganglios. ¿Por qué se dilata? Movilización cefalocaudal. Todos los restos están avanzando. Acá se les ocurre abrir la pista, ponen barras, no pasa nadie. ¿Qué pasa con los carros? Se amontonan. Y si siguen viniendo más hora del colegio, se congestiona más la pista, se va a empezar a hinchar, ¿no? Entonces el colon proximal se va a dilatar porque hay una obstrucción, porque esta contracción no está dejando pasar. Lo poco que podía pasar no es suficiente para pasar todo y se va acumulando y va formando ese megacolon o obstrucción, ¿no? Un resumen de todo lo que hemos conversado. Estos no son corchos, ¿no? Son esquemas que representan fenómenos de mezcla. Parecen dos corchitos uniéndose, ¿no? Y para que la idea quede clara, este otro resumen. Miren, si yo utilizo el músculo del intestino, solito, puede contraerse si se estimula, sí. ¿Quién lo estimula? Primero el calcio, la acetilcolina. Y
Y también a través del ingreso de potasio puede haber contracción. Entonces, en el músculo solito, sin el sistema entérico, sin las ICC, sin el sistema nervioso autónomo, va a haber una contracción debido a que ese músculo tiene potencial contráctil, pero solo se contrae, no tiene un ritmo, no tiene una forma, no tiene un motivo, simplemente se contrae. Pero ¿qué pasa si al músculo liso le ponemos la ICC? Entonces van a aparecer las ondas lentas y la contracción se va a sincronizar con las ondas lentas. Entonces va a haber un ritmo de contracción. En este caso, cuando los dos actúan, tenemos contracciones periódicas, ordenadas, rítmicas. Y si a esto le agregamos el sistema nervioso entérico, entonces va a ocurrir el peristaltismo, es decir, van a contraerse de manera rítmica en el momento preciso. Cuando llega el bolo, va a haber la segmentación para cuando el bolo extiende demasiado, contrae más fuerte. Va a haber la relajación receptiva que ocurre en el estómago, que lo vamos a ver en otra clase, cómo es que se distiende para recibir la comida, y la coordinación. Ahora, si a estos tres le agregamos el sistema nervioso autónomo, entonces podemos decir estamos comiendo. Aumenta la motilidad. Ahorita se está moviendo en espacio interprandial, yo estoy moviendo mi intestino, se está moviendo. Pero si yo empiezo a comer, el autónomo recibe la señal y dice, estamos comiendo, oye, muévete más, vamos, avanza, trabaja. O lo contrario, empiezo a correr, el sistema nervioso autónomo detecta que mis músculos necesitan sangre, ya no necesitan sangre mis intestinos, reduzco el flujo a mis intestinos y por lo tanto la motilidad cede. Entonces miren la importancia de este gerente. Uno dice, gente, a tu gusto, ¿no? No, pero sí, mira, gracias a él es que podemos tener un postprandial rápido. En 2 horas nuestro estómago está vacío. Claro que tiene que ver otros factores como la calidad del alimento y todo, pero ya tiene un tiempo. Lo importante de toda esta jerarquía en la movilización del tubo digestivo. ¿Dudas? Consulten el libro. Doctor, ¿el intestino está en constante movimiento entonces, aunque no haya comida? Hay patrones. Ahora vamos a ver, cuando toquemos específicamente intestino y estómago, hay patrones. Hay hasta 3 tipos y hay un patrón que es de limpieza. Ahora vamos a ver el esófago y el patrón de limpieza, que cada cierto tiempo se mueve para asegurar que no quede ningún resto en el tubo digestivo, y todo se absorba. Lo que pasa es que nuestra vida actual ya no permite eso, no permite que estemos limpios. ¿Picas a cada rato o no? Sí. Pues, Entonces haces trabajar más a tu... ¿Tenemos tiempo? Media horita, pero no hicimos media hora antes también. Fisiología salival. ¿Es cortito? Sí, como 50.